otros temas, como ayer le informé, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de Dana Yanina, la primera persona detenida por el presunto feminicidio de Dafne dentro de la Academia Militarizada Dönitz en Ciudad Madero, Tamaulipas. Durante la audiencia, la juez de control ordenó la prisión preventiva para Dana, quien va a permanecer internada. Va a estar ella en el penal de Altamira. Sus padres aseguran que es inocente, incluso dicen que es víctima de ese lugar también. Eran las 4:05 de la madrugada de este viernes cuando, tras 13 horas encerrados en una sala del Centro Integral de Justicia de Altamira, una jueza pronunció la palabra que cambiaría para siempre el destino de una joven de 18 años. Prisión preventiva. Dana Yanina N. salió escoltada, con la mirada perdida, sin decir una sola palabra. 13 horas, 780 minutos en los que un ministerio público intentó demostrar que ella participó en el feminicidio de una niña de 13 años, mientras su defensa juraba exactamente lo contrario, que ella también era una víctima. Afuera, bajo un calor húmedo que no cedía ni de madrugada, su padre esperaba con documentos apretados entre las manos, calificaciones, comprobantes de pago, todo lo que según él probaría que su hija jamás trabajó para la Academia Militarizada Dönitz. Mi hija en ningún momento es empleada, repitió una y otra vez frente a las cámaras, con la voz rota por el desvelo. Pero a kilómetros de distancia, en Poza Rica, Alejandra Quintos, la madre de Dafne Zapata Quintos, tenía un mensaje distinto, uno que no acusaba ni absolvía del todo. Tal vez tú fuiste víctima y ahora eres victimaria. Dos versiones, una misma noche, y una pregunta que para este viernes ya había llegado hasta la Ciudad de México. ¿Quién es realmente Dana Yanina N.? Pero lo más perturbador no era la duda sobre su culpa, era lo que empezaba a insinuarse sobre cuántas personas más sabían lo que pasaba dentro de esa academia y decidieron guardar silencio. Madero no es solo un punto en el mapa petrolero de Tamaulipas, es una ciudad donde desde 2013 opera con permiso oficial una institución que prometía disciplina, formación de carácter y rigor militar a decenas de adolescentes durante los meses de verano, la Academia Militarizada Dönitz, un negocio de más de 30 años dirigido por José Ponce, un militar retirado que había cambiado de dirección varias veces, siempre por adeudos de renta, nunca, hasta ahora, por denuncias de maltrato. El 12 de julio de 2026, Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ingresó a ese campamento de verano con la ilusión de fortalecer disciplina, quizás de hacer amigas nuevas. 4 días después, el 16 de julio, murió por asfixia por sumersión dentro de las mismas instalaciones que debían protegerla. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió la investigación bajo el protocolo de feminicidio, un dato que por sí solo bastó para encender la indignación de todo el país. En ese momento, sabía todavía que la primera detenida no sería un directivo, ni el propietario de la academia, sino otra adolescente, una exalumna convertida en auxiliar de disciplina. Y cuando su nombre comenzó a circular, la pregunta que dividiría al país ya estaba servida: ¿verdugo o víctima del mismo sistema que mató a Dafne? Lo que vendría después sería aún más alarmante. Alejandra Quintos no ha dejado de hablar de su hija desde el 16 de julio, 13 años. Una adolescente que, como cualquier otra, entró a un campamento de verano esperando disciplina, no una sentencia de muerte. La madre repite una frase que se ha vuelto el símbolo más doloroso de este caso: tal vez tú hubieras sido la de la bolsa negra, pero fue mi hija la que ya no está con vida. Que no busca solo justicia, busca respuestas, porque Alejandra Quintos no cree ni por un segundo que Dana Yanina haya actuado sola. Son 5 personas implicadas, 5 personas adultas que estaban adentro, al lado del cuerpo de una niña, declaró, apuntando a lo que ella describe como una red de complicidad dentro del plantel. Su voz no tiembla cuando lo dice. No más dieron a una, nos dio una probadita del pastel, sentenció, dejando claro que para ella la detención de Dana es apenas el primer nombre de una lista que exige verse completa. Dafne hizo algo que pocos esperaban. En lugar de condenar sin matices a la joven de 18 años, le habló directamente, casi como se le habla a otra hija. Tú no tienes que cargar con algo que no cometiste. Algo me dice en mi corazón de madre que no eres del todo culpable, expresó en un mensaje grabado que circuló en redes horas después de la audiencia. Tócate el corazón y di la verdad del asesinato de mi hija. Di quiénes, cuántos lo hicieron y di cómo, porque tú estabas ahí, viste todo, pidió con la voz quebrada pero firme.
Y mientras esa grieta emocional se abría entre dos familias marcadas por la misma academia, en Altamira otra historia empezaba a tomar forma, la de la propia detenida, porque antes de que la jueza dictara la prisión preventiva, algo ya circulaba en redes sociales que cambiaría por completo la narrativa pública del caso. Una voz atribuida a Dana Yanina, describiendo su propia versión de lo vivido dentro de la academia. Y lo que esa grabación revelaría sería tan perturbador como la propia acusación que ella enfrentaba. Al principio, cuando yo entré, a las 2 semanas me hicieron dormir en perrera. Estrellita le ponía candado al portón para que yo no saliera, y tenía que hacer yo del baño en una cubeta y dormirme en el piso, y salían cucarachas y ratas, se escucha decir en el audio. La voz continúa, más quebrada todavía. Cada vez que venía mi papá, la veía, pues está supervisado por Estrellitas. Estrellitas siempre hablaban mal de mí con mis compañeros. Siempre les decía que no me hablaran, que yo estaba loca. Ella me golpeó 2 veces porque se me había olvidado bajar un short. Siempre decía que nos quería ver sangrando. Ese nombre, en realidad Estrella Mora, comenzó a repetirse en cada nueva pieza de la investigación. Según las autoridades, era la responsable directa de la supervisión del área femenil de la academia al momento de los hechos, y Dana Yanina era, precisamente, su auxiliar. ¿Auxiliar por elección o auxiliar por sometimiento? Esa era la pregunta que la defensa de Dana quería instalar en cada micrófono disponible, y lo que estaba por revelarse en la audiencia de 13 horas apuntaría, cada vez con más fuerza, hacia una historia de manipulación dentro de las mismas paredes donde murió Dafne. Pero lo que encontraron después en los alegatos de esa audiencia, eso cambiaría todo otra vez. Dana Yanina N. tiene 18 años. No es una desconocida para la Academia Militarizada Doenitz. Fue alumna de la institución antes de convertirse, según la Fiscalía, en auxiliar e instructora bajo las órdenes de Estrella Mora. Esa doble condición, exalumna y luego instructora, es exactamente lo que ha vuelto tan difícil de definir su papel en la muerte de Dafne Zapata. Para el Ministerio Público, esa transición de alumna a auxiliar de disciplina bastó para imputarle presunta responsabilidad en el feminicidio. Para su defensa, es la prueba de que ella nunca dejó de ser, en el fondo, una víctima más del sistema de control que imperaba dentro del plantel. Su abogado, Omar Pérez Hernández, fue enfático a las 4 de la madrugada, justo después de que se dictara la medida cautelar. Dana Yanina no tenía relación laboral formal con la academia, era alumna de 5º semestre de preparatoria y fue privada de su libertad al interior de este plantel. El padre de la joven, Ofir Cruz Melo, llevó consigo boletas de calificaciones y recibos de pago de mensualidades para sostener que su hija jamás cobró un salario dentro de la Academia Doenitz. ¿Cómo pueden ellos afirmar que ella trabajaba cuando yo tengo la documentación que ella era estudiante?, cuestionó frente a las cámaras, casi sin poder mantenerse en pie después de 13 horas sin dormir. Pero hay algo que ninguna boleta de calificaciones puede resolver: el papel exacto que Dana Yanina jugó la noche en que Dafne murió por asfixia por sumersión. La Fiscalía sostiene que fue vinculada a proceso por su presunta participación directa en los hechos. Su defensa sostiene que ella estaba ahí porque no podía salir. Y en algún punto entre esas dos versiones, imputada y cautiva, se esconde la verdad que un juez de control tendrá que reconstruir con cada nueva prueba que se desahogue en la continuación de la audiencia, programada para este sábado a las 9:30 de la mañana. Mientras tanto, la defensa insistió en algo más: que Dana Yanina también enfrenta, en paralelo, otro proceso completamente distinto. Uno donde ella no es la señalada, sino la denunciante. Y eso es apenas el principio de lo que estaba por salir a la luz. Mientras la defensa de Dana insistía en la inocencia de la joven, la madre de Dafne lanzaba una cifra que se convirtió en la nueva obsesión pública del caso: 5. 5 adultos, según Alejandra Quintos, habrían estado presentes la noche en que su hija murió. No 1, 5. Y sin embargo, hasta el cierre de esta información, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha confirmado ni negado la existencia de nuevas órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse, alegando el sigilo que exige el propio proceso penal. Lo que sí es un hecho es que ni el director de la academia, José Ponce, ni los otros presuntos responsables del área femenil y varonil durante el campamento de verano han sido detenidos hasta el momento. Lo más escalofriante no era la ausencia de esas detenciones, era lo que empezaba a insinuarse sobre la estructura interna de la academia, un sistema jerárquico donde adolescentes vigilaban a otros adolescentes bajo el mando de adultos que, según los primeros testimonios de exalumnos que hoy se atreven a hablar, ejercían un control basado en el miedo.
candados en los portones, cubetas usadas como sanitarios, golpes por infracciones tan menores como no bajarse un short, y una frase que, según el audio filtrado, se repetía como amenaza constante dentro del plantel: nos quería ver sangrando. ¿Cuántos adultos más sabían exactamente lo que ocurría dentro de esas instalaciones? ¿Y por qué, después de 30 años operando bajo el mismo nombre, ningún reporte anterior había hablado de tortura, sino solo de adeudos de renta en los distintos sitios donde la academia se había mudado? Esa pregunta, sin respuesta oficial todavía, es la que empezaba a empujar el caso más allá de Ciudad Madero, hasta escritorios en la capital del país. Y eso es justo lo que nadie vio venir cuando comenzó esta historia. Ofir Cruz Melo no solo llevó documentos a la audiencia, llevó también un llamado desesperado dirigido a las autoridades de más alto nivel del país. Pidió la intervención de la alcaldesa de Poza Rica, Nelly Rodríguez, de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, y finalmente de la propia presidenta Claudia Sheinbaum, para que dieran seguimiento personal al caso de su hija. Increíbles los hechos que la Fiscalía atribuye a Dana, dijo el padre, con los ojos hundidos por 13 horas de vigilia judicial. Acusó a la institución de construir una narrativa que no coincide con la realidad de una adolescente que, según él, entró a la academia como estudiante y terminó atrapada en un régimen de vigilancia del que no pudo escapar. Aseguró además que había intentado presentar una denuncia por privación ilegal de la libertad en contra de Estrella Mora antes de que su propia hija fuera detenida, y que esa denuncia fue inicialmente rechazada por las autoridades ministeriales. Sinceramente, no dejaron meter la denuncia cuando nosotros la estábamos presentando por voluntad. Eso es mentira, que ya existía una orden de aprehensión. Es totalmente falso, reclamó frente a los micrófonos. Un padre que, en lugar de defender solo la inocencia de su hija frente a un delito, defiende también su condición de víctima frente a un sistema completo. Y mientras él hablaba a las puertas del Centro Integral de Justicia, dentro del penal de Altamira, su hija comenzaba su primera noche como interna del Centro de Ejecución de Sanciones, lejos de la casa donde, hasta hace apenas días, era simplemente un estudiante de preparatoria. Pero lo que ocurrió dentro de esa misma audiencia, minutos antes de que todos se retiraran, sería aún más difícil de anticipar. Es donde el caso da un giro que pocos anticipaban. Durante la misma audiencia en la que se dictó prisión preventiva contra Dana Yanina, la jueza de control ordenó al Ministerio Público abrir una nueva carpeta de investigación, derivada directamente de la denuncia presentada por la propia imputada. Dana Yanina asegura haber sido víctima de una presunta privación ilegal de la libertad, además de otros hechos ocurridos después de la muerte de Dafne. El abogado Omar Pérez explicó que esta denuncia no había sido aceptada inicialmente por la Fiscalía, por lo que la defensa solicitó la intervención judicial para forzar su recepción. Es decir, la misma joven procesada por feminicidio ahora cuenta con una investigación paralela abierta por orden de un juez, en la que ella figura como presunta víctima de secuestro dentro de la misma academia donde murió Dafne. Una misma persona. Una la señala como posible responsable de la muerte de una niña. La otra la reconoce, al menos como punto de partida, como posible víctima de la propia estructura que operaba ese campamento. La defensa también anunció que solicitará atención psicológica especializada para la joven, argumentando el impacto emocional que enfrenta actualmente. Y lo que esa segunda carpeta terminará revelando podría reescribir por completo quién es realmente culpable en este expediente. La resolución judicial de Altamira no tardó en llegar a oídos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la Ciudad de México. Un caso de feminicidio dentro de una academia militarizada, con una imputada que también se declara víctima, con audios virales y con una madre exigiendo la captura de 5 adultos. Era exactamente el tipo de expediente que exige coordinación entre fiscalías estatales y la instancia federal. Quienes conocen a Omar García Harfuch saben que esas pausas no son vacío, son cálculo, son estrategia formándose en tiempo real. Quiero cada nombre, cada testimonio, cada línea de tiempo de lo que pasó dentro de esa academia. Todo habría instruido a los equipos de coordinación con la Fiscalía de Tamaulipas, según el seguimiento que se mantiene sobre el caso desde la capital. Desde ahí, se activó una revisión más cercana sobre el resto de las órdenes de aprehensión pendientes contra el director de la academia y los otros presuntos responsables señalados por Alejandra Quintos. El mensaje desde la capital fue claro: ninguna institución que opere bajo el nombre de academia o campamento militarizado puede seguir funcionando como una zona sin supervisión estatal.
esto no fue un accidente con firma de tragedia, fue una estructura que permitió que una niña muriera y que otra adolescente terminara señalada como responsable sin que sepamos todavía dónde termina la víctima y dónde empieza la victimaria. Habría advertido en el análisis interno del caso y remató, según ese mismo seguimiento, con una frase que resume el espíritu de toda investigación en curso. No vamos a permitir que la duda se convierta en impunidad. Vamos a llegar hasta el último responsable, sea quien sea. Sabía algo más, que este caso no se cerraría con una sola detención y que el verdadero examen para la Fiscalía de Tamaulipas apenas comenzaba, porque una academia con permiso desde 2013, con más de 3 décadas operando bajo distintos domicilios, no se convierte en escenario de tortura de la noche a la mañana. Alguien, en algún punto de esos 30 años, tuvo que haber mirado hacia otro lado. Y esa es la pregunta que ahora empuja a la Federación a exigir respuestas más allá de Ciudad Madero. El nombre de Dafne Zapata Quintos ya no es solo un expediente en Tamaulipas, es un hashtag, una exigencia repetida en programas de noticias de todo el país, un caso que colectivos feministas han tomado como bandera para exigir regulación real sobre las academias militarizadas privadas que operan en México. En redes sociales la frase "van 1 y faltan 4" se volvió tendencia después de que Alejandra Quintos la pronunciara frente a las cámaras. Comunicadores de distintos medios dieron seguimiento minuto a la audiencia de 13 horas, mientras crecía la presión pública sobre la Fiscalía de Tamaulipas para que informara si existen o no más órdenes de aprehensión en curso. Los cuestionamientos también alcanzaron a las autoridades educativas y de protección civil. ¿Cómo una institución con permiso desde 2013 pudo operar 3 décadas sin que ningún reporte formal documentara maltrato, hasta que una menor terminó sin vida dentro de sus instalaciones? Es la pregunta que analistas y colectivos repiten en cada espacio noticioso y que hasta ahora ninguna autoridad estatal ha respondido con precisión. Y mientras esa pregunta nacional queda sin respuesta, en Altamira el reloj judicial sigue corriendo. Dana Yanina N. permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira bajo prisión preventiva justificada, mientras la audiencia inicial continúa este sábado a las 9:30 de la mañana. Su defensa ya solicitó la duplicidad del término constitucional, 72 horas adicionales, para presentar nuevos elementos de prueba antes de que se resuelva su vinculación formal a proceso. En paralelo, la nueva carpeta de investigación abierta por su denuncia de privación ilegal de la libertad comenzará a integrarse, con Estrella Mora como principal señalada dentro de ese expediente. Ninguna otra persona de la academia ha sido detenida hasta el momento, ni el director José Ponce, ni los otros 3 responsables que, según Alejandra Quintos, estaban a cargo del área femenil y varonil durante el campamento. Sin embargo, nadie se atreve a cantar victoria, porque un solo detenido, en un caso donde una madre asegura que había 5 adultos presentes, no es el cierre de un expediente, es apenas su primera página. Y mientras la Fiscalía de Tamaulipas guarda silencio sobre nuevas órdenes de aprehensión, la pregunta que Alejandra Quintos repite sin descanso sigue flotando sobre Ciudad Madero. ¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar las familias de Dafne y de Dana para que la justicia distinga, con pruebas y no con suposiciones, entre quién mató y quién sobrevivió? La noche cayó de nuevo sobre Ciudad Madero, la misma ciudad donde hace apenas 9 días, una niña de 13 años entró a un campamento de verano creyendo que aprendería disciplina. Alejandra Quintos, en su casa, revisa una vez más el mensaje que le envió a Dana Yanina, esa mezcla extraña de condena y compasión que ninguna otra madre en su lugar se atrevería a pronunciar. No estás sola, le dijo. Si tienes algo de humanidad y empatía por una niña igual que tú. La frase quedó inconclusa en el audio, pero todos entendieron lo que significaba. En Altamira, dentro de una celda del Centro de Ejecución de Sanciones, otra joven de 18 años enfrenta su primera noche como interna, mientras su padre repasa, en su casa, cada boleta de calificaciones que presentará mañana ante la jueza. 2 mujeres, unidas para siempre por la muerte de una tercera, sostienen versiones que todavía no logran conciliarse. Feminicida para unos, cautiva para otros. Hoy hay una detenida, y eso, para muchos, ya representa un avance, pero faltan, según su propia madre, 4 personas más por caer y ninguna orden de aprehensión adicional se ha hecho pública todavía. La pregunta que nadie se atreve a cerrar del todo es la misma que abrió este caso. ¿Puede alguien ser al mismo tiempo víctima y victimaria?
Porque si la academia que mató a Dafne también fabricó a Dana como instrumento de su propio sistema de terror, entonces el verdadero responsable podría no tener todavía una celda asignada. Y mientras esa duda permanezca sin resolver, ni la familia de Dafne ni la de Dana podrán dormir tranquilas. Porque la justicia en Tamaulipas no se mide por una sola detención, se mide por las 4 que todavía faltan. Y hasta que eso ocurra, esta historia seguirá abierta, como una herida que ninguna audiencia de 13 horas ha logrado cerrar.